Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo, a la gente que nos escucha desde la calle, los que están chiripeando, los que van en el carro, en la guagua, los que llevaron los niños al colegio hace un rato, quienes están en su oficina, y especialmente a los dominicanos y las dominicanas que nos escuchan a través de toda la plataforma digital de esta emisora y del grupo RCC Media. Un abrazote para cada uno de ustedes. Gracias por el privilegio de escucharnos. Defender la patria. La patria es la gente. Un país está constituido por factores muy precisos. Una comunidad, un pueblo, que comparte una historia, valores, y se ponen de acuerdo. Son un conjunto de personas. Así, para ese conjunto de personas, ese grupo, reivindica y exige y tiene el derecho, el control de un pedazo del planeta, un territorio. Y está organizado en un Estado, en este tiempo democrático. Eso somos un país y esa es la patria. La patria es la gente y todo el entorno cultural, territorial que de alguna manera está vinculado a esa gente. Los militares son los encargados de defender la patria. Esa es la función histórica, la seguridad del territorio y de la gente que está en el territorio. Se le paga, se le dan privilegios, incentivos y demás. Y en este país, de manera muy específica por nuestra condición de isla que compartimos con otra república, en los últimos años han estado muy vinculados al tema fronterizo, migratorio, la protección de las costas con el tema del narcotráfico. Esas quizás son las tareas principales de las Fuerzas Armadas en este país. Y se le agregan de vez en cuando, según los momentos de altas o bajas de la seguridad ciudadana, tareas de trabajo en el interior, de interior y policía, seguridad ciudadana, complemento de las fuerzas policiales. En eso trabajan las Fuerzas Armadas también. Esta operación Coral continúa revelando el profundo entramado que algunos altos militares llamados a defender el país, a defender las fronteras, a cuidar el entorno para que vengan más turistas y los turistas se sientan más protegidos, en vez de cumplir con esa función, desde el poder, esta estructura se dedicaba a no solamente enriquecerse con el dinero de la nómina y de los gastos básicos de las Fuerzas Armadas, sino a crear toda una estructura que desabastecía a los militares que sí están trabajando y a los policías que sí estaban trabajando para darnos seguridad y proteger la patria. Que eso es lo más grave, no solamente tomarse y hacerse millonario, sino que dejaba con la mano pelada al resto de los militares que sí estaban trabajando, que son la inmensa mayoría. Entonces, este expediente de la operación Coral, ahora 5G, creo que 5G significa 5 generales, esa es la interpretación que estoy haciendo y creo que falta uno. Hacia allá creo que va la cuestión. Incluso han dicho en el Ministerio Público que faltan otros que no ha cerrado el caso, que van a agregar posiblemente a otros actores. Es lo que dice Wilson Camacho, así que no podemos decir que el expediente todavía está cerrado. Pueden entrar otros a la colada, como dicen. Entonces, cada vez salen más detalles interesantes para conocer cuál ha sido la tradición en este país. 2 ex jefes de la seguridad del presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, están vinculados. Si eso no es un número alto, un número alto. Y al parecer, o al presidente lo tenían muy mal informado la inteligencia, o el presidente no miraba para allá, porque son 2 de los militares de mayor confianza del presidente los que están en medio del entramado. Imagínese usted. Entonces, a detalles interesantes. Bueno, una agente financiera en el Banco de Reservas, en la Venezuela, Santo Domingo Este, era la que se encargaba de manejar todo el dinero de que se movía de la nómina para que estos actores, Torres Roviú y de ASA, movieran el dinero de la seguridad turística, tan importante en nuestro país, y la seguridad también del cuerpo de la presidencia, especializado en seguridad de la presidencia. Entonces, ya está en el expediente
la señora que denominaban con el número 550 por el número de la sucursal, Esmeralda Ortega. Dice el PEPCA en su expediente que la esposa de Torres Robiú, mientras estaba en el CONANI, también reproducía este trabajo junto con Núñez de Asa de utilizar las nóminas del servicio público para sustraer el recurso de las nóminas con falsos empleados y así sacar dinero. Imagínense usted, si alguien ganaba 70,000, al que hacía de falso empleado, de prestanombre, le daban, qué sé yo, 10,000, 15,000, lo otro se iba para las cuentas que tenían, según el ministerio, estos altos militares de República Dominicana, encabezados por el jefe de la seguridad del Palacio Nacional. Otra práctica interesante que llama la atención es que dice el PEPCA que durante el 2015, del 2015 al 2020, 5 años, la red Coral 5G se adjudicó 19 millones de pesos en 59 cheques que estaban designados para raciones alimenticias del Cuerpo de Seguridad de la Presidencia. Es decir, la comida de los militares se cotizaba a un precio, se hacían cheques para comprar la comida de los militares, de esos jóvenes oficiales que están el día entero trabajando por la seguridad del Palacio y del Presidente de la República, pero ese dinero al final no iba a la comida de esos jóvenes oficiales, ni de los militares que trabajaban por la seguridad del gobierno de República Dominicana, la seguridad de la patria. Se quedaban en manos de los comandantes de tropa, dice el Ministerio Público. Eso es en cuanto a la comida. Es tradición en las Fuerzas Armadas conocida que un puesto de comida es una fuente de acumulación de dinero de quien lo dirige. Sobre costos y demás, te cotizan chuleta, le dan otro alimento. Eso es muy conocido. Pero yo no había escuchado nunca esto, de que no en la acumulación del dinero de las comidas de los militares, de los reclutas, no se daba solamente por el sobrecosto o dándole alimentos de baja calidad y quedándose con un parte del dinero, sino que era cero. Es decir, que habían cheques para la comida que no se compraban ni para arroz malo ni para arroz bueno, ni para chuleta ni para huevo. Es lo que dice el Ministerio Público. Esto es como una modalidad más avanzada. También el expediente del Ministerio Público dice que esta red de militares que operó con total impunidad y libertad, no en un cuartel en la frontera, no en un cuartel en el este, en la Altagracia, sino que operó en las mismas instalaciones del Palacio Nacional, en parte. Ahí mismo, a las narices de todos nosotros y del presidente de la República. Dice el Ministerio Público que en este expediente la red sustrajo más de 29 millones de pesos mediante contratos ficticios que tenían a las dos instituciones para suplir combustible que no entregaron. También con el combustible de los vehículos dedicados a defender la patria, a defender la nacionalidad, a defender la República, con ese mismo dinero lo solicitaban, sacaban los cheques para el combustible, pero ese combustible no daba ni para defender una esquina de un barrio, porque se quedaba, según el Ministerio Público, en manos de la comandancia. Esto es muy importante. Este es otro dato que saca el Ministerio Público. El trabajo de la inteligencia. La inteligencia es quizás el área más delicada de una Fuerza Armada que no esté en guerra o hasta en la misma guerra. Desde el 2014 al 2020, 6 añitos, dice el Ministerio Público, los militares libraron en cheque más de 737 millones de pesos a nombre del general Julio Camino de los Santos Viola por conceptos de operaciones de inteligencia. Pero en el mismo documento dice la PEPCA que los responsables de acceder a ese dinero nunca lo recibieron para trabajo de inteligencia. Dan testimonio. Los encargados de inteligencia del Palacio, de la seguridad del cuerpo especializado de la presidencia, no recibieron ese dinero, pero se emitieron cheques de 737 millones de pesos para inteligencia, para investigar posibles atentados contra la patria, posibles atentados contra la seguridad, posibles amenazas al orden público, pero no llegó el dinero.
el PET que le atribuye a los imputados distraer para su beneficio 50 millones de pesos destinados para operaciones de inteligencia internacional. Ya esto es una inteligencia sofisticada. Imagino que esta inteligencia internacional tiene que ver hasta con la frontera y con la relación con Haití. Guardia mandado a Haití a que investigue, vestido de civil y por ahí María se va. Pero esos 50 millones de pesos en esos 6 años no se tiene constancia de que se usó para eso, según los responsables de manejar ese propio dinero. Esos 50 millones, están los cheques, pero yo no lo vi, yo trabajaba con eso. Eso es una situación. Y le digo que esto ocurrió, si ocurrió, como dice el Ministerio Público, en un momento en que la inteligencia que mandaban a caerle atrás a los movimientos sociales en estos periodos andaba dando pena, con papelito, anotando y pidiéndole a los mismos activistas que le dieran información, fotos. Oficiales de la Marina de Guerra y del Ejército, camuflados de civiles en las protestas, que andaban en su propio vehículo. Y algunos de ellos, tenemos constancia, con problemas hasta para pagar la canasta básica de su casa. Todo eso lo vivimos. Pero mientras esos jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas no tienen recursos para hacer su propio trabajo en la inteligencia del Estado, que nos consta, dice el Ministerio Público que 737 millones de pesos que debió manejar el cuerpo de inteligencia se quedaron en manos de altos oficiales vinculados a la presidencia de la República y luego a la seguridad del expresidente de la República. Muy interesantes los casos, vamos a estar al pendiente a ver en qué termina esta situación. Faltan guardias, claro. Faltan guardias y lo dice el Ministerio de Leonel, Público. faltan guardias de Hipólito, faltan guardias de Balaguer, faltan guardias de Jorge Blanco, faltan guardias. Bueno, ahí está el expediente del Ministerio Público. Estoy compartiendo datos que están en la prensa. Yo sé que es así. En la prensa. También quiero resaltar, me parece muy buena la iniciativa de invertir en la playa Los Patos y Los Quemaditos en Barahona, en cerca de 83 millones de pesos. Eso es turismo local. Esos son símbolos del ecoturismo de República Dominicana, símbolos de la región sur. No son grandes hoteles, grandes inversiones, pero son micro espacios que tienen un gran valor cultural, recreativo, natural. Y qué bueno que el presidente y el ministro de Turismo fueron allá a la playa Los Patos a dejar iniciados los trabajos para invertir en ese tipo de turismo que enriquece y le da otro perfil al proyecto de lanzamiento de la región sur como un nicho turístico. Ojalá que sigan apoyando este tipo de espacios que no son de grandes firmas, pero enriquecen incluso todos los proyectos hoteleros que se vayan a construir en la zona. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.